Hola a todos. Estuve viendo una entrevista entre Joe Rogan y Elon Musk y fue sumamente interesante porque esta entrevista hablaba de las organizaciones no gubernamentales, las ONG. En este video vamos a analizar si estas organizaciones son realmente tan transparentes y tan abnegadas a el bienestar mundial y la justicia social, o si al contrario hay un lado oscuro de las ONG de los cuales nadie habla, que los medios de comunicación y los políticos omiten, y por lo tanto el público en general no está consciente realmente de qué están haciendo esta tipología de organizaciones. Antes de seguir con el video, dame tu like, suscríbete al canal, comparte este video entre tus amigos y encienda la campanita. Ahora bien, normalmente a nivel de medios de comunicaciones o a nivel de información, cuando leemos periódico o vemos las noticias, siempre cuando hablan de las ONG, parece que estén hablando de entidades que trabajan totalmente abnegadas por el bienestar del mundo y por el bienestar de las causas que éstas persiguen. Muy pocas veces hemos observado críticas hacia las ONG. Pero ¿cuál es realmente la realidad de las ONG? ¿Son todas instituciones totalmente a favor del pueblo o al contrario persiguen otros fines? En el caso en que persigan otros fines, ¿cuáles son realmente estos fines? Bueno, empecemos de un video que es un clip de una entrevista muy larga que le hizo Joe Rogan a Elon Musk. Ese clip lo he traducido, creo que está o va a estar disponible en el canal para que lo pueden ver. Si no entienden inglés, está la traducción. Pero parece que el escándalo más grande a nivel de gasto público de Estados Unidos que ha descubierto Elon Musk por medio del organismo que lidera Doge son los dineros que el gobierno pasa a las ONG. Bueno, por lo menos esta suma de dinero prácticamente no son auditadas y finalmente no se sabe cómo estas ONG lo gastan. O sea, reciben sumas enormes de dinero porque está hablando de montos que no son justificados, que no tienen probablemente razón de existir, extremadamente alto. Estamos hablando de $1 billón, me parece, por año, lo cual, en inglés, un trillón, lo cual son sumas realmente exageradas. Pero, ¿qué es lo que llega o qué es lo que conlleva la constitución de una ONG? Bueno, hay múltiples razones. Las primeras, probablemente, razones humanitarias, o sea, hay un grupo de personas que quieren perseguir una causa justa, por ejemplo, proteger el medio ambiente o dar asistencia médica en África. O sea, hay un sinnúmero de razones, se unen, pero normalmente estas ONG reciben montos del Estado, ayudas del Estado realmente importantes. Y esto ocurre en todos los países. Probablemente el país que más ha gastado dinero a nivel de organizaciones no gubernamentales es seguramente Estados Unidos, pero en Europa imperversan un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales y muchas veces estas organizaciones van inclusive en contra de la ley. Por ejemplo, en el caso particular de Italia hay un negocio alrededor de los migrantes. ¿Por qué? Porque hay muchas ONG que se encargan de recibirlos y ha habido muchos escándalos porque el Estado paga un monto por migrante todos los días y estas organizaciones han lucrado sobre este monto, muchas veces, digamos, alimentando y manteniendo los migrantes en condiciones pésimas. ¿Por qué? Porque los que gestionaban estas ONG se echaban la plata al bolsillo. Por ejemplo, hay dos casos emblemáticos en Italia. Uno es de un señor Soumahoro, que fue electo en el Partido Democrático, en la izquierda, tipo de extrema izquierda, donde su esposa y la suegra manejaban unas ONG. Están siendo investigadas por la justicia porque prácticamente
la acusación dice que se echaban la plata al bolsillo, hacían inversiones en Kenia, vivían una vida de superlujo, mientras el señor Soumahoro ganaba en el Parlamento italiano alrededor de $15,000 mensuales y iba con bota de hule, una vez fue con bota de hule sucias al Parlamento hablando a favor de los migrantes, pero su esposa, la suegra, sacaban el dinero del Estado, se echaban gran parte de este dinero, según la acusación, al bolsillo y hacían inversiones, bolsos de Louis Vuitton, Cartier, anillos, ropa, relojes. Esa es la historia. Ese es un caso. Después hubo otro caso en Roma muy conclamado porque allí había una comisión entre criminales, todos los partidos, porque a la hora de robar el dinero a los ciudadanos, cuando los ciudadanos pagan los impuestos, las personas deshonestas están probablemente en todo el arco político y encuentran la forma allí de encontrar un punto común, como quitarle el dinero a los ciudadanos. Allí también hubo otro escándalo importante alrededor de esos migrantes. Después hay un sinnúmero de asociaciones que se preocupan de los migrantes también. Por ejemplo, la Iglesia Católica en Italia tiene un sinnúmero de asociaciones y recibe muchísimo dinero por parte de, digamos, el gobierno. Por ejemplo, es emblemático el Papa que en la isla de Lesbo se llevó 3 familias de religión islámica a Italia y dejó a los cristianos que se escapaban de Siria. Esto ocurrió, me parece, 2016, 15, si no recuerdo mal, y dejó a 3 familias cristianas allá. Pero cuando estas familias llegaron a Italia, las puso en alguna asociación católica y el gobierno paga por ella. O sea, es un gesto, pero realmente no es el Vaticano que paga por ella, porque el Vaticano recibe un montón de plata por medio de las ONG que maneja. Pero a nivel mundial, cuando hablamos de ONG, hablamos de centenares de millares y están totalmente fuera de control. Por ejemplo, hay mucha teoría sobre qué hace realmente un señor Soros y él es un especialista en crear ONG. Él invierte, por ejemplo, explicaban en el vídeo, él invierte un cierto monto de dinero, empieza una ONG y después esta ONG empieza a recibir fondos continuos a lo largo del tiempo por parte del gobierno. El punto de fondo que hay que entender es la diferencia que hay entre una actividad gubernamental y una actividad de una ONG. Una actividad gubernamental, aunque imperfecta que ésta sea, tiene algún tipo de escrutinio por parte de los políticos, de los electores, mientras que una ONG, en cierta medida, hace lo que quiere sin que nadie la controle. Eso es el punto crucial que hay que entender. Entonces, según probablemente muchos de los datos que están emergiendo, gran parte de las ONG tiene finalidades que van probablemente mucho más allá de lo que dicen en sus bellos panfletos para sacar plata. De un lado, al gobierno por medio de lo que los contribuyentes pagan al mismo, pero del otro también de los contribuyentes que quieren subvencionar estas ONG. Entonces, el punto es bien interesante porque realmente la finalidad de muchísimas ONG, no de todo obviamente, pero parece que sea una finalidad meramente económica, donde hay algunos que se hacen millonarios con el dinero o con causas que aparentemente aparecen justas, pero en la realidad representan toda otra cosa y son simples instrumentos para sacar el dinero de los contribuyentes o de los que creen que esas causas son importantes, pero al final enriquecen a poco quitando la plata a los que pagan. Después hay otra tipología de ONG que hay que tomar en cuenta y esta otra tipología es bastante insidiosa porque son ONG de fachada, pero persiguen otros objetivos. ¿Cuáles son los otros objetivos? Bueno, muchas veces podría ser desestabilizar gobiernos, hacer lobby política, dar formas de financiaciones políticas ilegales, pero legalizar algunas formas de financiación. Inclusive llegamos hasta a poder hipotizar que en algunos casos se puede hablar de lavado de dinero. Entonces, vemos que hay estas instituciones que tienen, digamos, normalmente una imagen muy buena a nivel de la opinión pública, de los medios de comunicación, pero que en la realidad la acción
que ellos hacen es bastante obscura, no es tan transparente como lo que quieren aparentar. Dicho esto, hay que tener mucho cuidado, como pienso que los ciudadanos tienen que cuidarse, porque muchas veces damos el dinero inclusive a organizaciones y este dinero no lo gastan en lo que deberían y atrás de esto hay alguien que se lo echa al bolsillo. Entonces hay que ser atento. Espero que te haya gustado la información y te espero en mi próxima análisis. Muchas gracias.